Alfonso. Plantas tropicales con matices de colores para espacios no muy luminosos en las casas que no tengan terrazo o jardín, pues hay mucha gente que les va a venir muy bien. Lo que vas a contar a partir de ahora. Así es, Alfonso. Podemos decir que el titular es plantas tropicales con matices de colores para espacios con poca luz. Qué bien, qué bien. Tenemos un rinconcito en casa y no sabemos qué poner ahí o nos da miedo poner plantas con este colorido, pues la calatea es una de ellas. Sí. Empezamos diciendo que la calatea es una planta herbácea rizomatosa. Crece en los sotobosques de la selva tropical. En estos ambientes predomina la humedad y esa luz tamizada que entra hay tanto árbol que los huequecillos que dejan los árboles entra pero poca luz. Por lo tanto, eso nos está diciendo que la calatea requiere de espacios con una humedad alta o altos grados de humedad y también requiere unas temperaturas entre 18 y 25 grados. Y esa luz tamizada que hablamos, es decir, nuestra calatea no la vamos a ubicar en espacios con mucha luz, puesto que se nos queman las hojas. No, ya has dicho 18 24 grados, que es la temperatura más o menos idónea que tenemos en nuestros hogares. Sí, hay que tener en cuenta que sus condiciones en su hábitat natural son esos altos grados de humedad y esa temperatura entre 18 y 25 grados y esa luz difusa o esa luz tamizada. Los riegos, muy importante, vamos a hacer riegos abundantes en la época de crecimiento y en la época de invierno vamos a reducir esos riegos y vamos a regar cuando la capa de arriba del sustrato esté seca. La capita de arriba, unos 2-3 centímetros, cuando veamos que se empieza a secar, empezamos a regar nuestra calatea. La pregunta es, ¿cuánto se riegan esas plantas? Porque a veces me ha pasado, ¿sabes?, con el tronco de Brasil, que me dices lo mismo y luego la dejo un rato debajo de siempre es importante, Alfonso, valorar lo que estamos diciendo. Es decir, cuando veamos que esa capita de arriba, en el caso de las calateas, se nos seca, es cuando nos va a pedir ese riego. Es decir, entre riego y riego vamos a dejar de secar esa capita de arriba. ¿Y el agua es suficiente para que esté húmeda esa capita? Siempre vamos a calcular, Alfonso, cuando veamos la tierra, le ponemos un poquito un platito con agua o regamos y vamos a ver con el peso o simplemente visionando un poco el color de la tierra, vamos a ver que nuestra planta está bien regada. Fenomenal. Hay que decir, Alfonso, que las calateas, el follaje de las calateas varía tanto en tamaño como en formas, como en matices de colores. Es decir, tenemos calateas con hojas alargadas, lanceoladas, acorazonadas, tenemos calateas con hojas de entre 15 y 60 centímetros y tenemos esas calateas que nos deleitan con esos diferentes matices de colores. Hay que decir, Alfonso, que las calateas es la prueba de cómo la naturaleza tropical es capaz de dibujar eso en las hojas de las plantas. Ese colorido. Es que parecen flechas, ¿eh? Sí, además muy bonitas. Si vemos por el envés de la hoja, también nos deleita con un color como más rojizo, más rosáceo. Muy bonitas. La verdad es que son espectaculares. Aquí, por lo menos en vivo y en directo, es que son increíbles. Por cierto, el teléfono 925 28 87 91 para cualquier consulta que quieran hacer o la foto con el WhatsApp y Ángel analiza perfectamente esa fotografía. Más cosas. Sobre todo, Alfonso, lo que debemos de recalcar un poco es que ese espacio con poca luz, que sabes que siempre tenemos ahí un espacio y nos da algo poner plantas porque se nos mueren, la calatea sería una de ellas que nos brindaría ese colorido de sus hojas. Muy bien, ¿alguna cosa más o vamos con las llamadas? Vamos con las llamadas que ellos mandan. Venga, pues nos vamos a Malagón con Maribel. Dice que tiene unas plantas de aloe vera, una en maceta y algunas otras en tierra, que ahora que empieza a helar si las tiene que tapar. Vale, el problema que tenemos de las plantas suculentas, como en el caso de la aloe vera, es que cuando empiezan a venir los fríos del invierno, nuestras plantas se nos hielan. Por lo tanto, la que tenemos en suelo la podemos cubrir con una manta térmica, que recordamos siempre que la mantita térmica lo que hace es nos airea y no nos condensa como cuando ponemos un plástico. Y las que tenemos en maceta, si tenemos la posibilidad de ubicarlas en un sitio más resguardado, en el interior, en un porche, etcétera, mejor. Muy bien, venga, va una foto de WhatsApp, Ángel, ahí la tenemos. Y nos dice Rocío: hola Ángel, tengo esta pilastra y quería saber cuándo debo trasplantarla. Vale, pues ahí le vamos a decir a Rocío que esa pidistra la vamos a dejar para trasplantar cuando termine el invierno, es decir, a principios de primavera. Siempre vamos a utilizar un volumen el doble del tamaño que tenemos y siempre su sustrato, un sustrato específico para plantas verdes. Muy bien, pues utiliza ese sustrato específico. Rosario de Herencia dice que ha plantado un lirio y que tiene las hojas como muy largas.
Muchas Hay que veces, trasplantarlo ya con esas hojas tan largas. muchas veces, Alfonso, el exceso de nitrógeno hace, por ejemplo, que nuestro follaje aumente en tamaño. Una hoja con un exceso de nitrógeno siempre va a ser una hoja más grande. Por lo tanto, pudiese ser el caso de que la planta tuviese exceso de nitrógeno y esas hojas hubiesen crecido más grandes. Bueno, Iluminada de Toledo dice que tiene unos olivos con mosquito. Ahora sí, ¿qué hace? Nada, ahí lo que podemos hacer es, para quitar esos mosquitos, podemos tratar con un insecticida específico para esa mosquita y siempre hacer esos tratamientos que hablamos, de esos 3 tratamientos, para valorar el estado del olivo en este caso. Muy bien. Venga, otro WhatsApp, otra fotografía, Ángel. Y Mari Carmen te muestra esta fotografía y dice, tengo este manzano y en su día brotó, pero ahora no tiene ninguna hoja. ¿Está perdido o se puede recuperar? Vale, ahí le vamos a decir a Mari Carmen que si la hoja no la ha tirado hace poco, estamos en el periodo de que nuestros árboles entren en letargo, por lo tanto, en el periodo de que nos tiren nuestra hoja. Lo miramos fácilmente, Alfonso, porque mismamente con la uñita, con un cuchillito, con la puntita, raspamos un poquito el tronco. Si vemos que en el tronco está verde, todavía hay vida. O sea, que rasques... Si raspamos un poquito el tronco y vemos que en el tronco está verde, bueno, ahí todavía tenemos vida en el manzano. Antonia de Ciudad Real dice que le gustaría poner una planta en el cementerio. Es verdad que te pasa a mucha gente. Una planta en el cementerio que le durase mucho para no tener que ir tan a menudo a cuidarla. Pues una de ellas, y muy elegante y muy florida, es el ciclamen, que ya hablamos en su día. Es una planta que va a florecer durante todo el otoño, el invierno y parte de la primavera. Y con una profusión de flores abundante durante toda esa época. Es una planta ideal para lucir ahí. Bueno, pues nada, Antonia, ciclamen, ya lo has escuchado. A ver, Raymond de Villacañas, que tiene un laurel que dice que se le está poniendo las hojas como negras. Vale, es muy común, 2 plagas que tenemos muy comunes en el laurel, es la sila y otra la cochinilla. La cochinilla, al segregar esa melaza, se nos asienta sobre esa melaza un hongo conocido como hongo negrilla. Por lo tanto, debemos de erradicar esa cochinilla, que es la que nos provoca esa melaza o produce esa melaza, y a la vez tratar con cobre para erradicar ese hongo negrilla. Caray, Ángel, se te escapa una, ¿eh? Roberto de Cuenca dice que... quiere saber, yo sé lo que va a contestar, los cuidados de la flor de Pascua. ¿Y cuándo va a ser? Pues la flor de Pascua, Alfonso, la semana que viene, el miércoles, tenemos que estar ahí pendiente porque pisamos en diciembre, y una vez que pisamos en diciembre, la reina de la Navidad es la poinsettia. Por lo tanto, la semana que viene, muy pendientes, estando contigo para esos consejos básicos de la poinsettia. Bueno, una pistita, por lo menos. La poinsettia, Alfonso, siempre retirarla de emisores de calor, los riegos muy moderados, lleva peor el exceso que el defecto, y siempre un abonado para mantenerla con esa bráctea bonita roja. ¿Suele ponerlo cerca del radiador? Nada. Nada. Además, hemos de decir, ahora que recuerdas eso, las calateas alejadas de radiadores o fuentes de calor. Vale. Al ser una planta que requiere unos altos grados de humedad ambiental, debemos de alejarla de esas fuentes de calor. ¿Podemos poner incluso un humidificador? Sí, también. Además, hay que decir muchas veces, Alfonso, que colocando las plantas juntitas también ellas hacen su microclima. ¿Sí? Y siempre podemos recurrir a ese recurso que tenemos, ese remedio de poner un platito con unas piedrecitas, unos guijarros, echar un poquito de agua, colocar nuestra planta encima de esas piedrecitas sin que esté en contacto con el agua, y creamos ahí un microclima o contrarrestamos esa sequedad ambiental que tenemos en los hogares. Bueno, pues otro truco de nuestro Ángel. Venga, Sagrario de Consuegra. ¿Qué le pasa? Tiene un granado con 8 años, se le llena de flores, pero no le da fruto. Vale, muchas veces la mala fructificación puede venir provocada por falta de nutrientes, la acumulación de horas de frío que siempre hablamos, pero lo más importante, Alfonso, es tener a nuestros frutales siempre bien nutridos, y sobre todo esos tratamientos que hicimos el otro día de otoño-invierno para mantenerlos a raya ante plagas y enfermedades. Pero lo importante es un plan de abonados específico para frutales. Lo que me gusta mirar granadas, ¿eh? Sí. Un WhatsApp de María Ángel. Mi ficus tenía hojas muy grandes. Ficus, ya. Tenía unas hojas muy grandes, pero ahora le salen pequeñas. ¿Por qué puede ser? Pone ficus, hay ficus. Sí, hay que decirle a María que su ficus, probablemente esas hojas de menor tamaño, vayan enfocadas un poco con la falta de ese abono. Como bien decíamos antes, para las plantas verdes requieren unos altos contenidos en nitrógeno, puesto que necesitan hacer esas hojas de gran tamaño. Venga, más consultas. Vicente de Guadalajara, que si se pueden trasplantar los limoneros. El limonero no, Alfonso. ¿Por qué? El limonero es una planta sensible al frío.
Si trasplantamos, es una pequeña operación en la cual corremos un riesgo de que nuestra planta sufra. Por lo tanto, si le trasplantamos, corremos ese riesgo del trasplante más el riesgo que corremos con el frío. Lo dejamos ahí y cuando venga la primavera y veamos que los días empiezan a alargar y se asienta el tiempo, ahí vale, es el mejor. Pues espérate a la primavera. Marina de Toledo dice que se le están poniendo amarillas las hojas de su citronela. Vale, ahí tendríamos que valorar si tenemos un exceso de riego. El exceso de riego provoca el amarilleo. También es verdad que la citronela, al ser una planta más de primavera a verano, cuando llega el otoño-invierno, empieza a manifestarse un amarilleo en la planta. Por lo tanto, en principio, no nos deberíamos de preocupar. Vale. De Alcázar. Puri de Alcázar. A ver, tiene una mimosa y no sabes si está mejor dentro o fuera de la casa con este tiempo tan regular. La mimosa es una planta que no sufre el frío. La mimosa la podemos tener en el exterior. Además es una planta que nos anuncia el final del invierno con esa floración amarilla que nos deleita a últimos de febrero, anunciándonos que aparece la primavera y finalizamos el invierno. Venga, otra consulta a través del WhatsApp. La tenemos ahí y nos dice José, tengo este limonero que hace 10 años que no ha llegado a dar fruto. ¿Qué puedo hacer para que florezca? Pues a él le vamos a decir que vamos a probar, de cara a primavera, vamos a probar con aminoácidos. Los aminoácidos nos vienen muy bien para contrarrestar todas las necesidades que se presenten en la planta, entre ellos la fructificación, la floración, etcétera. Por lo tanto, a estar pendiente y en primavera, aminoácidos para el limonero. Vale. María Luisa, de Cuenca, tiene su pilistra hasta arriba de cochinilla. Madre mía, ¿cómo puede estar hasta arriba de cochinilla? Ahí sí, es una plaga muy común, va de la mano de la pidistra. Debemos de tratar con un insecticida siempre específico para la cochinilla y ser muy constante, porque ya hemos hablado otras veces que la cochinilla, cuando se nos asienta en nuestra planta, o somos constantes con ella o no la erradicamos. Antonia, de Alcázar, de San Juan, tiene un membrillo, como yo no, señor director, un membrillo de 20 años. Que este año no le da membrillos. Dice que membrillo como yo, el director. Vicente. Un membrillo de 20 años que este año no le ha dado. Vale, la falta de floración muchas veces puede venir provocada también, Alfonso, por una mala poda. Cuando hacemos una mala poda, sacrificamos un poco esa floración. Por lo tanto, siempre hay que estar pendiente de hacer esas buenas podas o esas buenas prácticas a nuestro frutal para que luego nos repercuta en la falta de flor o la falta de fruto. Muy bien, venga. WhatsApp, otra fotografía que nos la envía Chelo. Hola Ángel, me regalaron esta planta y no sé si es de interior o de exterior. Vale, es de exterior, la podemos ubicar en espacios de sombra o semisombra y siempre un abonado para mantenerla así de bonita. Está bonita, ¿eh? Sí, muy bonita. Bueno, entonces, yo no sé ustedes, pero yo me voy a comprar una calatea, lo tengo clarísimo, me ha encantado. Siempre, Alfonso, calatea, matices de colores para colocar en espacios con poca luz. Bueno, y por cierto, ya lo han escuchado, atentos a la próxima semana, la flor de Pascua, que nos gusta a todos tener la flor de Pascua, y para que no se nos quede ahí chuchuchurrí antes de que llegue Navidad, pues además, Alfonso, si me permites decirte que aparte de que hay que estar pendiente para esos cuidados, hay que estar pendiente porque sabes que siempre nos gusta traer novedades. Sí. Y la semana que viene vamos a traer unas novedades de poinsettias, ¿sí? Que son novedades aquí en Estando Contigo. Y claro. Si las quieren ver, pues tendrá que verlas. Hay que estar pendiente. Vamos ahora con pendiente. Javi Cantero, qué alegría. Venga, seguimos.